termómetro que se está teniendo desde Cisjordania con lo que está sucediendo en Irán, en Israel, con respecto de la defensa que ha implementado el gobierno iraní contra el genocidio al pueblo palestino. Y no solamente ya nos referimos al de Gaza o al de Cisjordania, sino también en Líbano y este pues asesinato contra el líder de Hezbollah. En fin, Medio Oriente ardiendo, y por eso es que invitamos y le agradecemos enormemente a don Rafael Araya Masri, que él es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, la COPLAC, miembro del Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina y miembro del Consejo Nacional Palestino, a quien le agradecemos que está aquí con nosotros. Don Rafael, muy buenos días, bienvenido. Ernesto, es un gusto saludarlo. Buenos días. Gracias, igualmente, don Rafael. Pues, don Rafael, vaya momento que se está viviendo en Medio Oriente. Finalmente hubo una respuesta de un país que tiene capacidades también para dar una respuesta armamentista al gobierno de Israel. Los ataques, y estaremos viendo algunas imágenes mientras conversamos, los 200 misiles que salieron, ultrasónicos que salieron de Irán hacia Israel, y señalábamos algo que también nos llamó mucho la atención, que todos los misiles iban dirigidos a posiciones militares, es decir, no a la población de Israel, sino con objetivos militares. Eso ha desatado pues toda una alerta generalizada, muchos judíos saliendo de Tel Aviv, queriéndose ir ya a vivir a otros lugares. ¿Qué decir? ¿Cómo entender las dimensiones de lo que se está viviendo ahorita ahí en Medio Oriente con el desastre que está generando el primer ministro Benjamín Netanyahu, don Rafael? Qué gran introducción, Ernesto, y qué buena pregunta, porque si podemos poner en el centro de las causales de este conflicto armado, de esta agresión impiadosa de Israel contra la Franja de Gaza, de este actual intento de invasión terrestre bastante fracasado por estas horas, según los últimos informes. Ha habido numerosas víctimas israelíes a manos de los combatientes de Hezbollah en los intentos de entrar al sur del Líbano, más sumado a esto lo que ha sido el lanzamiento de todos esos avanzados misiles por parte de la República Islámica de Irán, nos ponen en un escenario de un momento de expansión del conflicto que yo confío una vez más en el buen criterio que tuvo en la primera acción de advertencia de la República Islámica de Irán hace unos meses, cuando lanzó 300 misiles contra el Estado de Israel, eh, y esperando que este conflicto en realidad se circunscriba a un espacio territorial que no implique la intervención directa a través de tropas, de embarcaciones, de aviones, eh, de las grandes potencias, porque eso ya sería, digamos, una sentencia de muerte para la paz mundial, realmente, porque podría tomar proporciones apocalípticas, porque nos encontramos ante un hecho que tiene que ver, y bien lo mencionaba usted hace un rato, tiene que ver con la profunda vanidad y la profunda psicopatía que posee el primer ministro israelí, que ha lanzado toda esta enorme agresión como la única manera de sobrevivir políticamente en su propio país. No nos olvidemos que él fue advertido tanto por la inteligencia egipcia como por la inteligencia norteamericana días o semanas antes de los acontecimientos del 7 de octubre, de que esto se venía, de que esto iba a acontecer, de que había evidencias de preparativos por parte de los combatientes de Hamas de hacer una incursión en territorio israelí, y él dijo que tenían todo bajo control, todo bajo previsión y que estaban en condiciones de afrontar cualquier tipo de incursión en su territorio. Agravado esto
por el hecho de licenciar a las tropas la noche antes del 7 de octubre, o sea, la noche del 6 al 7, y de enviarlas a cuarteles en Cisjordania para celebrar la fiesta de Sukkot. Es decir, deliberadamente Netanyahu, ante las manifestaciones gigantescas frente a su domicilio, 200.000 personas todos los fines de semana, todos los sábados, exigiendo su renuncia por el intento del primer ministro de modificar a la justicia israelí, la designación de jueces, la designación de fiscales, más la reapertura de los 3 juicios por corrupción que tenía el primer ministro y que iban a terminar con él en la cárcel, según todas las previsiones periodísticas y previsiones judiciales. Entonces la única alternativa de sobrevivencia política fue lanzarse en esta aventura militar y generar este genocidio en la franja de Gaza, y ante las versiones de que avanzaban las negociaciones para lograr una tregua, la liberación de los prisioneros que jamás mantienen su poder israelíes, él apuesta, digamos, por la expansión del conflicto y es así como en una primera ocasión bombardea la sede consular de la República Islámica de Irán en Damasco, asesinando además a un general y a varios oficiales iraníes que se encontraban en Siria, como una manera de lograr una respuesta iraní que obligara a la sexta flota norteamericana anclada frente a las costas del Líbano a intervenir en el conflicto militarmente y a expandir este conflicto como una manera de prolongar la supervivencia de Netanyahu como primer ministro y de esta manera transformarse en una suerte de héroe para el consciente colectivo israelí y pues, seguir permaneciendo en el poder sabiendo que disparado el último tiro del enfrentamiento, él iba a ser desplazado del cargo e iba a terminar con sus huesos en la cárcel. Esto fue escalando, no hubo un enganche de otras potencias para meterse en ese momento en el conflicto, salvo la participación de Jordania para interceptar misiles iraníes, al igual que aviones de la Fuerza Aérea Francesa, Británica, y por supuesto los aviones provenientes de los portaaviones norteamericanos en el Mediterráneo. Esto no escaló, Irán dio por terminada esa represalia y comenzó después nuevamente la respuesta de Israel a Hezbollah, el asesinato masivo de una parte importante de su dirigencia, el accionar remoto de los dispositivos electrónicos como los buscapersonas o los walkie-talkies, ¿no? Generando realmente un acto de terrorismo que hoy no tiene parangón por la dimensión y por las características, porque los buscapersonas, por ejemplo, son elementos utilizados básicamente por personal médico y de enfermería. Entonces se provoca esta verdadera matanza de ciudadanos libaneses, una matanza a control remoto, una matanza a distancia, digamos que se transforma nuevamente en un nuevo crimen, en un nuevo acto de terror de Israel. Más el ataque al secretario general de Hezbollah y el asesinato del secretario general de Hezbollah, el asesinato de otro general iraní en el Líbano, que genera esta respuesta que hemos visto antenoche, de 181 misiles, entiendo, según las cifras, más o menos coinciden entre sí, otros hablan de 200, hasta de 400, y que tuvo la particularidad, como usted muy bien menciona, de que fueron dirigidos contra sitios militares, es decir, 2 aeropuertos israelíes básicamente, una central de la Mossad en Tel Aviv, y que significó la no existencia en la práctica de víctimas civiles israelíes. Y esto marca que existen improntas distintas en el abordaje de la cuestión militar entre la República Islámica, entre el propio Hezbollah, cuyos ataques a Israel también se han circunscrito a concentración de tropas, a bases de inteligencia, a unidades militares, y donde la población civil israelí no ha padecido como, muy a diferencia, hace el Estado de Israel, que bombardea primero sitios de residencia de civiles, donde se asesinan niños, se demuelen edificios que caen sobre sus habitantes. Lo hemos visto en la Franja de Gaza, donde ya son 42.600 aproximadamente los asesinados por los bombardeos israelíes. 17.000 de ellos son niños y 2.600 son lactantes, es decir, niños que nacieron bajo bombardeos
y que murieron al bombardeo siguiente o subsiguiente. Entonces, la atrocidad no ha estado de parte de quienes han resistido al Estado o han enfrentado al Estado de Israel, sino por parte del propio Estado de Israel en su afán de proseguir, de continuar la guerra, de expandir la guerra y obligar entonces a las fuerzas norteamericanas, a las fuerzas francesas. Gran Bretaña ha dicho hace unos minutos que va a enviar una cantidad X de aviones y pilotos para combatir al lado de la Fuerza Aérea Israelí en contra de la República Islámica de Irán. Es decir, se está conformando un escenario que realmente puede ser y tener dimensiones catastróficas, porque esto va a significar el involucramiento de otras potencias, de otros países, y como dijo en su momento el comandante Yasser Arafat, que en Medio Oriente reina la guerra, pero es en Palestina donde nacerá la paz. Y hoy, tristemente, es el reino de la guerra que el Estado de Israel y que Benjamín Netanyahu están imponiendo al mundo árabe, al pueblo palestino, al pueblo del Líbano, y ahora seguramente también involucrará a la República Islámica de Irán, Ernesto. Eso es lo que puedo decir. Gracias, gracias, don Rafael Araya. Don Rafael, le comentaba la entrevista pasada que tuvimos hace algunos meses que había tenido la oportunidad de estar en Egipto intentando llegar a Rafah, que no fue posible, lo impidió el gobierno, el propio gobierno de Egipto, porque Sí, había más de 10 retenes militares que impedían llegar a Rafah. Pero ahí en la estancia en Egipto tuve oportunidad de entrevistar pues a uno de los miembros de los países árabes al que preside precisamente el gobierno palestino y le preguntaba, bueno, y a estas alturas, le estoy hablando de noviembre del año pasado, sí. ya va a ser un año, estamos ya en octubre, va a ser un año de esa visita y va a ser un año también de los ataques del 7 de octubre. Eh, Le preguntaba, ¿qué pasa con la Liga de Países Árabes? Porque pareciera que es una guerra de exterminio ya no solamente contra los palestinos, sino contra el pueblo árabe, implementada por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Hay un rumor de los contactos que uno puede tener, hay un rumor que algunos de los países de la Liga Árabe pues ya se están considerando intervenir también en lo que está sucediendo contra los pueblos árabes y pueblos palestinos. ¿Cuál es la información que usted tiene en ese sentido? No sé si hay algún diálogo, encuentros urgentes de emergencia de la Liga de Países Árabes, porque nos parece pues que esa Liga de Países Árabes pues tendría que estar jugando un papel pues fundamental en lo que sucede ahorita ahí con Israel. Ernesto, es muy interesante la pregunta porque acá es bueno aclarar una cuestión de fondo respecto del mundo árabe y respecto de la Liga de los Estados Árabes que los aglutina. Es decir, la Liga Árabe ha hecho un sinfín de declaraciones, de condena, de repudio, pero los países árabes se han mantenido al margen del conflicto armado como tal, más allá de las gestiones diplomáticas, más allá de las propuestas ante el Consejo de Seguridad y ante la Asamblea General de la ONU, es decir, y manifestar distintas muestras de solidaridad con los derechos nacionales del pueblo palestino. Lo que tenemos que considerar es que el mundo árabe es un mundo árabe al que solo une como elemento común y designa la condición de árabe, que es el lenguaje. Todo país que habla árabe como idioma principal se considera un país árabe. Pero tenemos que considerar que el mundo árabe es un conglomerado variopinto de distintos sistemas de gobernanza, de distintos sistemas políticos, es decir, tenemos desde monarquías absolutas hasta repúblicas que han emanado, repúblicas socialistas que han emanado de procesos revolucionarios, como es el caso de la República Árabe de Argelia, y tenemos países con monarquías absolutas como Arabia Saudí, como Qatar, como Emiratos, donde las cosas, digamos, se valoran de distinta manera.
unos más acercados a Occidente o estrechos aliados de Occidente y otros que más bien eh, eh, actúan en función de respaldar movimientos de liberación nacional, como es el caso del pueblo palestino, y entonces en ese conglomerado lo único que podemos ver como factor de unidad son las declaraciones que emite el secretario general de la Liga Árabe, que han sido consensuadas. Existe un mecanismo de consulta permanente, pero no hay aún una decisión común de ir a enfrentar al genocidio israelí, digamos, de manera armada o de manera que se asuman medidas coercitivas en contra del Estado de Israel. Entonces, esto está tardando demasiado, esto sigue trayendo la secuela de muerte entre el pueblo palestino y ante la gravedad de lo que está aconteciendo, por ejemplo, la organización de la Conferencia Islámica hace 3 días manifestó que los 57 miembros de la Conferencia Islámica le dicen al Estado de Israel, paren esta guerra, vamos a resolver la cuestión del Estado palestino, y los 57 miembros en ese mismo momento reconoceremos y normalizaremos las relaciones con el Estado de Israel. Y esto está basado en lo que fue la propuesta, que lo que es la propuesta árabe de paz, que fue promovida por Arabia Saudita en una conferencia de la Liga Árabe en el Líbano y que fue adoptada por la comunidad árabe. Pero Israel se niega y ha evidenciado una vez más que su interés es ir por todo el territorio, es ir por la expropiación, por la continuidad de la colonización con colonos ilegales todos ante el derecho internacional y por la vía del despojo terminar de consolidar la propiedad sobre la tierra palestina y establecer allí un Estado con intenciones, además confesas por algunos funcionarios del gobierno israelí, de que ahora ya están reivindicando algunas partes del sur del Líbano como parte de la tierra prometida que Dios le prometió a ese gran agente inmobiliario que tiene el Estado de Israel, les prometió también parte del Líbano, parte de Jordania, para crear ese gran Israel, digamos, un país donde no hay línea divisoria prácticamente entre la derecha ultra religiosa y la derecha y la ultraderecha política. Entonces, se lidia también con valores absolutamente subjetivos, como es la cuestión de la promesa divina y el pragmatismo de la necesidad de la creación de un Estado palestino independiente y soberano como el factor central de un proceso de paz que pueda tener continuidad y prolongarse en el tiempo, Ernesto. Ya, muchas gracias, don Rafael. Don Rafael, usted es miembro del Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina y esta Autoridad Nacional Palestina hace unos meses también estuvimos leyendo que tuvieron un encuentro con Hamás, con las autoridades de Hamás hace unos pocos meses en China, un Así es. encuentro de reconciliación. Y nos gustaría, don Rafael, porque me parece que hay mucho desconocimiento sobre este tema, las autoridades nacionales de Palestina y el gobierno de Hamas, el gobierno de Hamas en Gaza y las autoridades palestinas en Cisjordania han tenido la relación rota. Finalmente hubo un encuentro en China donde se llegó a una reconciliación. Y yo le pediría si pudiera, para quien le está escuchando, pues explicar un poquito porque nos parece importante ese encuentro que hubo en China y aprovecharía para preguntarle también en este conflicto que se está suscitando en Medio Oriente, qué papel podrían estar jugando China y Rusia, que han estado haciendo declaraciones también importantes en ese sentido. Eh, Qué buena pregunta, Ernesto. Si me permiten, me voy a explayar un poco sobre esto, Por favor. porque este es no sé si es el quinto o el sexto intento de las organizaciones palestinas de abordar un proceso de unidad, de Ujú. abordar un proceso de establecer políticas conjuntas y sobre todo de establecer
una voz única de Palestina ante la comunidad internacional y ante todos los foros multilaterales donde Palestina está representada. Ujú. Pero para mí, este que se realizó en China bajo el auspicio personal del presidente Xi Jinping, tiene características distintas de los que otros han asumido en distintos momentos. Ya. Porque, sí, perdón, Don Rafael, nada más hacerle un comentario. Tenemos 8 minutos para que usted pueda ir calculando sus tiempos. Perdón sí, que perfecto. le hice una pregunta grandísima y solo 8 minutos, pues tiene que hacer usted milagros. Disculpe usted, pero para que podamos entrar en la siguiente entrevista, nada más necesitaba hacer esa precisión. Disculpe usted. Gracias Ernesto, me limitaré estrictamente a ese tiempo o menos en lo posible. Gracias. Se hicieron varios intentos antes, uno auspiciado por Argelia, otros auspiciados por Egipto, otros auspiciados por la Liga Árabe. Entonces, pero este que se involucre personalmente el presidente de la República China, Xi Jinping, tiene un alcance distinto por el peso político a nivel global que el gobierno de China tiene para este efecto. Entonces, los acuerdos originados allí como primera medida, la creación de un gobierno de unidad nacional único. Porque yo les quiero recordar que Palestina, que la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, sigue siendo la única y legítima representante del pueblo palestino, que está constituida por 14 movimientos que van desde la izquierda marxista, los movimientos como el Frente Popular, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, el Partido Comunista Palestino, en fin, son 12 o 14 movimientos que representan un arco político que va desde esa izquierda marxista hasta una izquierda socialdemócrata que está representada por el movimiento Al-Fatah, al cual pertenece y el cual preside el presidente Mahmoud Abbas. Entonces es un conglomerado que resuelve sus cuestiones internas de manera democrática, plural, a través de todos los integrantes de todos los partidos que la componen. Y que jamás, el movimiento jamás y la yihad islámica no pertenecen a la Organización para la Liberación de Palestina. Es decir, cuando me dicen, bueno, pero el gobierno palestino no hay un gobierno palestino que integre a Hamas, porque esto fue resuelto, digamos, por una vía violenta de un golpe de Estado en su momento en la Franja de Gaza, donde fueron expulsados y muchos de ellos asesinados los funcionarios del gobierno de la OLP en Ramallah, así como muchos militantes del partido Fatah. Entonces, el esfuerzo más grande es incorporar a Hamas y a la yihad islámica al seno de la OLP para así de esa forma tener una voz única y que siga siendo la Organización para la Liberación de Palestina, modificando lo que haya que modificar en su estatuto y en su elaboración ideológica, digamos, de tal manera de que estén todos los partidos y movimientos representados. Ahora, también esto se enfrenta a dificultades porque la OLP resolvió un camino de resistencia civil, de resistencia no violenta, y choca esto, digamos, con toda la concepción militar que jamás tiene para la constitución de un Estado palestino. Pero se está dialogando, se está negociando, y yo creo que como nunca esto tiene una perspectiva real de transformarse en una realidad concreta de que todo el movimiento palestino, desde Hamas hasta el movimiento Al-Fatah, puedan abrigarse bajo un mismo paraguas que los represente como una única voz ante los ojos del mundo. Ya, ahora, ¿qué papel podría estar jugando China, que hemos visto también ya declaraciones fuertes, importantes también de una crítica que hace contra el genocidio que está viendo con el pueblo palestino? No sé si ahí también, porque uno tratando de identificar quién demonios, y discúlpeme usted la expresión, ¿quién demonios puede detener esto que puede ser una catástrofe pues monumental, y que lo que está sucediendo en Medio Oriente y con la intervención del gobierno de los Estados Unidos, de Reino Unido y Alemania, que también está ahí tocando la puerta para ver si también entra?
¿Qué decía al respecto en 3 minutos, don Rafael? Bueno, tú has dado, ha dado en el clavo con el comentario de decir que China ha sostenido críticas muy duras en contra del genocidio, pero yo pondría el acento en una cosa y agregaría a tu afirmación, Ernesto. Por primera vez desde el año 1948, China ha tomado una posición radical en defensa del derecho palestino a ejercer su libre autodeterminación. Nunca China había ido tan allá ni en sus declaraciones ni en sus actos concretos como convocar a esa reunión de unidad palestina. Entonces, eso marca también, la política ya sabemos está hecha de gestos y señales, y esto es una señal potente de la necesidad y el deseo de involucramiento de China para respaldar la estabilidad palestina. Y lo mismo ha hecho Rusia cuando en el día de ayer exigió el inmediato retiro de las tropas israelíes del sur del Líbano, donde están intentando penetrar con muy mal resultado por la resistencia que les presenta el grupo Hezbollah. Y yo creo que estos factores, digamos, la irrupción de China en el escenario mediador de Medio Oriente, perdón por la redundancia, pero apoyado sobre el costado palestino de esta historia, creo que marca un antes y un después en el involucramiento de la comunidad internacional del sur global, digamos, para ir en apoyo de Palestina y rescatar ese derecho a la libre autodeterminación que Israel, a través de su genocidio, de su ocupación y su desposesión del territorio palestino, está intentando impedir por todos los medios. Ya, don Rafael Araya Masri, le queremos agradecer mucho que nos haya acompañado. Don Rafael, pues es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, la COPLAC, miembro del Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina, miembro del Consejo Nacional de Palestina. Gracias, como siempre, don Rafael, un placer tenerlo aquí con nosotras y nosotros. Que tenga usted muy buena tarde. Muchas gracias, Ernesto, que tenga buenas tardes, siempre a disposición, y agradezco mucho esta posibilidad de contar un poco la otra parte de la historia. Gracias. Un Gracias, gran gracias abrazo. a usted, don Rafael.